Digo, sector financiero en el foco, pero antes vamos a mirar a lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. 100 días del gobierno de Javier Milei. Agustín Campero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Un gusto para nosotros también. ¿Qué balance podemos hacer de estos primeros compases, de estos 100 primeros días, esta cifra redonda que en muchas ocasiones se le da de beneplácito al gobierno, a un gobierno nuevo para aprobar su nueva política, que al de Milei no se le ha dado porque se le hemos ido examinando justo desde que llegara en diciembre? Sí, bueno, en general acá hay mucha expectativa porque se ve que el gobierno quiere realizar cambios profundos. Socialmente, el presidente Milei todavía tiene un acompañamiento importante, si bien los índices de confianza están bajando, pero sigue siendo muy importante y está llevando adelante algunos ajustes bastante impopulares y aún así sigue teniendo un nivel de acompañamiento bastante aceptable. Eh, Está mostrando intenciones de una baja fuerte del déficit fiscal. Esa baja fuerte se está viendo en los números que se ven es una baja en el gasto, pero también en la simplificación y la reducción de áreas gubernamentales, algunas áreas que estaban muy inflacionadas y otras áreas que no se sabe qué va a pasar. El gobierno tiene situaciones de desgobierno, de mucha improvisación, ineficiencia en algunas áreas, y como dice Milei, está pasando la motosierra y está echando mucha gente. Eso trae cierta incertidumbre. Y también para el mes de el informe de inflación que se dio la semana pasada respecto a la inflación en el mes de febrero, hubo una caída muy fuerte de la inflación, si bien sigue teniendo números altos. Entonces hay una combinación que a Milei le gusta mostrar como números positivos, que es caída del déficit y empezar a ver una caída de la inflación. Eh, el contraargumento de eso es que la inflación al principio fue altísima y la caída del ingresos también está siendo muy, pero muy fuerte, y hay áreas sensibles de la economía que todavía no hicieron un ajuste y que ahora se viene un ajuste muy importante. Uno tiene que ver con lo más sensible probablemente del déficit fiscal, que son los subsidios energéticos. Ahora las familias y las empresas van a ver multiplicado sus tarifas. En algún caso, cuando antes pagaban, por ejemplo, 15.000 pesos, ahora van a tener que pagar 100.000 pesos las mismas familias por el mismo consumo energético, y eso sobre el nivel de ingresos puede llegar a tener un efecto brutal, y todos los indicadores de consumo están bajando de manera muy importante. Entonces, esa confianza que hay alrededor de la caída del déficit hoy está siendo un poco sopesada con la cuestión de que hay una caída importante en el nivel de ingresos, en la recaudación. Esto se ve en la caída del consumo minorista, se ve en la caída, por ejemplo, de la producción de automóviles, de los despachos de cemento, que son áreas muy sensibles, que son indicadores de cómo está la economía, con lo cual se supone que este año va a haber una recesión muy fuerte. Y el único impuesto que ha tenido un aumento importante está relacionado con el comercio exterior, y es un impuesto que su existencia impide que se normalice la cuestión del mercado cambiario, con lo cual hay una incertidumbre de cuánto el gobierno va a poder normalizar el mercado cambiario, que era una de sus promesas de campaña, porque el costo fiscal de esa normalización hoy sería altísimo. Caer, Agustín, leía esta tarde en Clarín que Milei sintoniza con la sociedad, pero esto no se traduce en un respaldo popular a las claras. Tiene el 45-55% del apoyo de los argentinos, pero parece que a la otra mitad de la población todavía le cuesta convencerla. Así es, y está a la baja. Lo cierto es que el número que sorprende es que Milei está haciendo un ajuste muy fuerte y tiene niveles de popularidad todavía muy altos. Bueno, eso es una novedad, porque siempre el miedo, bueno, hay que hacer ajuste, pero la sociedad no lo va a acompañar. Bueno, hasta ahora está teniendo cierto acompañamiento, mucho más en lo que en la Argentina se denomina el interior del país, que en los grandes centros urbanos, sobre todo el Gran Buenos Aires, donde vive gran parte de la población. Y ahí Milei, ya la imagen negativa de Milei está subiendo mucho, el nivel de simpatía con Milei ahí es al revés que en el interior del país. Entonces ahí también hay muchas dudas. Y aún así hay un índice que se mide en Argentina, que es la confianza del gobierno,
A esta altura el gobierno de Mauricio Macri tenía más confianza que el gobierno de Milei y el gobierno de Alberto Fernández tenía menos confianza que el gobierno de Milei. Con lo cual ese indicador hoy es un poco raro, hay que tomarlo con pinzas. Bueno, en todo caso existe preocupación, como decías, Agustín, por la inflación, ahora mismo por esa crisis de precios que todavía vive Argentina. Caputo ha vuelto a hablar de lo que está pasando en los supermercados tras la reunión con el sector la semana pasada. Tras el pico de diciembre, sigue siendo la principal preocupación, justo por delante de la pobreza y de la corrupción. Males endémicos de Argentina. Totalmente, totalmente. La inflación es el gran problema que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, es un mal endémico, como tú dices bien. Entonces, quizás si el gobierno de Milei logra bajar fuerte a la inflación, eso va a ser reconocido. Hay muchas dudas sobre esa posibilidad por las inconsistencias que tiene la política macroeconómica y los números raros respecto al déficit fiscal y la falta de normalización del tipo de cambio, etcétera. Pero hay que ver un número de fondo, ¿no? Que es Argentina desde el año 2010, con algunas pequeñas excepciones, no crece. Eso es muchísimo para un país como la Argentina y en términos de mucho más largo alcance. Nosotros tenemos un PIB per cápita más o menos aproximado al mismo que teníamos a mediados de la década del 70. Es de los países de América Latina, es el país uno de los países que más se detuvo, ¿no? Y eso es muy frustrante porque tenemos generaciones de argentinos que, lejos de ver progresar su situación, su calidad de vida, ven que o está estancada o retrocedió, y eso pasa a ser una norma. Entonces, la gente va a acompañar los cambios, pero desde mi punto de vista, lo que está desaprovechando Milei es hacer cambios consensuados, cambios virtuosos, y que esos cambios no impliquen una disminución en la calidad de vida. Hoy, el ingreso de los argentinos en promedio es mucho más bajo de que antes de la suma Milei. La población todavía está en contra de la dolarización. ¿Por qué? La población no sé si está tan en contra de la dolarización, ojalá que lo esté, porque la dolarización sería para mí pésimo para Argentina, le quita herramientas de política pública para desarrollar políticas de estabilización y crecimiento. La Argentina no tiene los dólares para hacer la dolarización, salir de la dolarización es muy costoso. Cuando tú tomas el camino de la dolarización, después salir es imposible y te congela la situación social o te la empeora, y los índices sociales en Argentina hoy son malísimos, está subiendo mucho la pobreza. Con lo cual, ojalá que no se anime a hacer la dolarización, y yo creo que no tiene el consenso, sobre todo de otras fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de la Nación y gobiernos provinciales. Aquí Argentina es un país federal y los gobernadores tienen una representación muy importante. Agustín, pues con esto nos quedamos. Agustín Campero, un placer, muy buena noche. Muy buenas noches, saludos a todos. Bueno, he hecho el balance de estos 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. Vamos a